Ok, nada, buenos días. Hoy continuamos con la parte del movimiento circular. Ahora con el movimiento circular uniforme vamos a ver una pequeña teoría. Le voy a mostrar unas ecuaciones también y una conversión que tenemos que hacer de la velocidad angular. Luego ya para la próxima, que es mañana, veremos lo que es los ejercicios, ¿verdad? Vamos a hacer los ejercicios. Así que voy a comenzar a presentar esto. Bien, aquí tenemos lo que es el movimiento circular uniforme, ¿verdad? ¿Qué es el movimiento circular uniforme? Eso es lo primero. Miren, si nosotros tenemos una partícula que se está moviendo así, ¿verdad? A suponer así. Para que este movimiento, bueno, primero, ese movimiento es circular, ahí no hay problema, ese movimiento es circular. Ahora, para que el movimiento sea circular uniforme, el tiempo que dura la partícula en dar una vuelta tiene que ser el mismo en todas las vueltas. O sea, si dura 0.2 segundos en dar una vuelta, entonces cuando da todas las otras vueltas, el tiempo tiene que ser igual. Igualito para todas las vueltas. Eso significa un movimiento circular uniforme. O sea, un motor que va dando vuelta, si mantiene esa misma velocidad dando la vuelta, eso significa un movimiento circular uniforme. Ahora, si al motor yo le quito velocidad o le pongo más velocidad, ya el movimiento es circular, pero no es uniforme, porque va cambiando la velocidad angular. Entonces, eso es lo que significa movimiento circular uniforme. Ahora bien, en el movimiento circular uniforme tenemos que hablar del periodo que es inverso a la frecuencia y la frecuencia que es inversa al periodo. Y le voy a decir ahora por qué son inversos. Deme un segundo. Ahora bien, ¿qué es el periodo? El periodo que se mide en segundos es el tiempo que dura la partícula en dar una vuelta. Eso es el periodo. O sea, vamos a suponer que el tiempo que dura la partícula es 0.2 segundos. ¿Verdad? Entonces, ese periodo es el tiempo que dura en dar una vuelta. Si ese periodo cambia, significa que el movimiento ya no es uniforme, sino que cambia, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ese es el periodo. Ahora, la frecuencia se mide en Hertz y la frecuencia es inversa al periodo. ¿Por qué? Porque miren, la frecuencia es la cantidad de vuelta que da la partícula en un segundo. O sea, si yo tengo una frecuencia de 2 Hz, eso significa que la partícula dio 2 vueltas en un segundo. Si yo tengo una frecuencia de 7.5 Hz, eso significa que la partícula dio 7 vueltas y media en un segundo. Entonces, eso es la frecuencia. Entonces, ¿por qué son inversas? Porque miren, el periodo es el tiempo que dura en dar una vuelta y la frecuencia es la cantidad de vueltas que da en un segundo. O sea, que son al revés, son inversas. Una se refiere al tiempo de la vuelta y otra se refiere a las vueltas con relación al tiempo. Eso es lo inverso. Pues por eso es que la frecuencia y el periodo son inversos. Esas vueltas nosotros le podemos llamar ciclos, porque los movimientos que cumplen ciclos, un ejemplo,
el movimiento circular. Cuando da una vuelta, yo le puedo decir que es un ciclo, porque los ciclos son movimientos repetitivos. Otro también puede ser el péndulo, ¿verdad? El péndulo, cuando se mueve de un lugar a otro, el movimiento de va y ven, ese es un ciclo. Otro también, con este lápiz, yo puedo moverlo para arriba y para abajo. Y yo puedo decir que el ciclo se cumple aquí arriba. Baja, sube, baja, sube. O sea, los movimientos que cumplen ciclos son los movimientos donde yo puedo sacar el periodo y la frecuencia. Bien, ahí está claro. Ok. Ahora bien, hay otro asunto. En este tema del movimiento circular uniforme, ustedes se van a encontrar con esta unidad, RPM. El RPM, el RPM significa revoluciones por minuto. Revoluciones por minuto. Entonces, estas revoluciones por minuto es el valor de W. O sea, la velocidad angular se mide también en revoluciones por minuto. Pero recuerden que en la clase anterior yo le dije que la velocidad angular tiene que medirse en radianes sobre segundo. Entonces, cuando nosotros vemos valores en revoluciones por minuto, tenemos que convertirlo a radianes sobre segundo. Entonces, ¿cómo se convierte esto? Esto es bien fácil. Miren. Primero, las revoluciones significan vueltas. Las revoluciones. Esto significa vueltas. Y por minuto significa entre minutos. En minutos no, minuto. O sea, revoluciones por minuto significa vueltas entre minutos. Entonces, esto que está aquí, yo puedo sacar una formulita. ¿Qué significan vueltas? Vuelta significa 2pi en radianes. O sea, una circunferencia completa. O sea, para yo completar una vuelta en una circunferencia, aquí, cuando yo completo una vuelta, eso es lo mismo que 2pi. Entonces, yo tengo que poner, en vez de vueltas, tengo que poner 2pi sobre radian. Entre 60 segundos. Porque los minutos se convierten en 60 segundos, ¿verdad? Entonces, esto es como una formulita. O sea, si yo tengo 54 RPM, esos RPM yo lo voy a cambiar por 2pi radian entre 60 segundos. Y ahí convierto de RPM a radian sobre segundo. Y ahí, míralo ahí. Voy a multiplicar 54 por 2pi y lo divido entre 60. Eso me da 5.65 radianes sobre segundo. Mírenlo ahí. 5.65 radianes sobre segundo. Ahí está facilito, ¿verdad? Y si yo quiero convertir, vamos a suponemos, si yo quiero convertir radianes sobre segundo a RPM, entonces esto que está aquí sería al revés. Sería 5.65 por 60 segundos entre 2pi. Bueno, eso sería segundo entre 2pi. Y cuando yo multiplico esto y lo divido entre 2pi,
Eso me da 53.9, que es lo mismo que 54. O sea, esa es la formulita para transformar de radianes sobre segundo a revoluciones por minuto y al revés. Pero no se preocupen que en los ejercicios que vamos a ver para la próxima clase, que es mañana, ustedes van a ver una calculadora que yo les voy a enseñar para convertir. Ok, sigo. Entonces, aquí tenemos las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar mañana, parte de estas ecuaciones. Nosotros vamos a utilizar mañana parte de estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones del movimiento rectilíneo, no, circular, disculpen, uniforme variado. Porque si se dan cuenta, aquí tengo a W final y a W inicial. Significa que eso es movimiento circular uniformemente variado. ¿Qué ocurre? Que si nosotros la comparamos con el movimiento rectilíneo, miren lo que ocurre. Estas son las fórmulas del movimiento rectilíneo que nosotros vimos ya hace unas cuantas semanas atrás. No, disculpen, estamos vacíos. Entonces, tenemos la otra. Y la otra. Y la otra. Entonces, estas fórmulas que están aquí son del movimiento rectilíneo, ¿verdad? Y si se comparan con la del movimiento circular, mírala ahí, son idénticas. Idénticas. Lo único es que aquí, en el movimiento circular, utilizamos a W como la velocidad y aquí utilizamos la V. ¿Verdad? Mírenlo ahí, están en la misma posición. La aceleración angular, ¿qué es esta? Aquí está como aceleración normal. ¿Verdad? Y el desplazamiento angular, que es este, aquí está como X. Entonces, las ecuaciones del movimiento rectilíneo, como nosotros la trabajamos la otra vez, la del movimiento curvilíneo va a ser igual. Vamos a trabajarla igualito. Pero eso ustedes lo van a ver en los ejercicios, ¿verdad? Los ejercicios que vamos a ver para la próxima clase. Hay otras fórmulas que ustedes van a ver. La de la aceleración centrípeta, que yo creo que eso ya lo hablamos en la clase anterior. Vamos a ver también la de la velocidad con respecto a la velocidad angular, que creo que también lo hablamos la clase anterior. Y otras más, ustedes la van a ver. Bien, entonces, aquí es lo único que tenía que decirle. Ya para la próxima lo que vamos a hacer es que vamos a ver los ejercicios. Vamos a ver alguna pregunta sobre esto, si tienen. Vamos a ver alguna preguntita. Pregunta. Vamos a ver. Ok. Si no hay ninguna pregunta, está bien. Voy a quitar la grabación. Segundito.